Bueno, este es el mes de noviembre y estamos en el mes de, un poquito más fuerte, el mes de generosidad. Pero hoy no voy a predicar de generosidad, porque me faltó una prédica de mente. Entonces, simplemente para decirle que vayan siendo generosos en el mes, y vamos a hablar mucho de generosidad. Y además, porque estoy estudiando el tema de generosidad. No quiero hablar algo así nomás por hablar, y los otros pastores también ya les va a tocar predicar, y vayan buscando, viendo el tema de generosidad, porque a veces es fácil hablar de ofrendas, a veces es fácil hablar de diezmo, pero la generosidad excede todo eso. La generosidad va mucho más allá que una ofrenda, que un diezmo. La generosidad es un espíritu que debe estar en nosotros, el espíritu del Señor, a modo de introducción, porque Dios fue un Dios generoso y Dios dio a su Hijo. Eso nos habla de generosidad y es un concepto mucho más amplio, y la generosidad siempre tiene que ver con dar. La generosidad nunca espera recibir. La generosidad siempre está dispuesta a dar. El que es generoso siempre está dispuesto a dar, pero sabe cómo dar, porque es guiado por el Señor. No da así nomás como se le ocurra, porque eso es mala administración. Por eso, dentro de lo que es generosidad, vamos a hablar también de administración. Vamos a tener un mes en donde vamos a administrar bien los tiempos y donde vamos a ser generosos también. ¿Cuántos me dicen amén? Pero para eso necesitamos terminar de batallar un poco con la mente. La mente es algo que nos preocupa, es algo, y hablando con muchos, obviamente que cuando se comienza a impartir una palabra, Juan 8, 31 y 32, vayan buscando mientras. Y hablábamos acerca del tema de la honra de la palabra, no la honra en cuanto a dinero, a decir, bueno, sí, el Señor me habló, entonces voy y pongo dinero, que si Dios te habla de esa manera, bienvenido sea. Pero la honra de la palabra es entender que cuando se habla desde este lugar, que podamos entender que Dios nos está hablando. Si partimos de la base que entendemos que Dios nos está hablando, no porque yo me crea Dios o quien predique. La semana pasada predicó Adriana a la mañana, me dijeron que la rompió y con el power increíble. Yo estoy sin power, o sea, mi único power es generosidad hoy, por eso lo hice poner. Y a la tarde predicó Walter Losowski, que me dijeron que fue muy bueno también. Así que les agradezco a los dos por haber estado. O sea, no importa si estoy yo, si está Adriana o quien esté asignado por nosotros, delegado en la autoridad, entendemos que Dios es el que nos va a hablar a través de su palabra, porque creemos que además se predica la palabra en este lugar. Y frente a lo que habíamos soltado, a lo que se venía hablando, se ha accionado en la palabra y tenemos varios testimonios de lo que Dios está haciendo. Por eso entendemos que no debe caer en saco roto en esta mañana la palabra, sino que será atesorada en nuestro corazón y trabajaremos en base a la palabra. Por favor, decime amén. Y vamos a tocar un tema que muy por arriba tocamos el viernes. Tuvimos el privilegio de estar con los jóvenes más 19, compartiendo una palabra con Adri y con los chicos el viernes. Y fue muy lindo el momento en que pudimos hablar y escuchar también a los jóvenes. Fue muy, muy productivo para nosotros y lo hemos disfrutado. El tema de la mente tiene que ver con la generosidad también, por eso lo vamos enganchando y creemos que Dios nos está guiando en todo esto. Pero quiero leer esta palabra y es en Juan 8:31, dice: si ustedes permanecen en mi palabra, verdaderamente son mis discípulos. Y conocerán la verdad, y la verdad los hará libre. Esta es la versión Reina Valera, conoceréis, ¿sí? La otra versión es la versión Lito Choda, dice: si ustedes permanecen en mi palabra, verdaderamente son mis discípulos, y conocerán la verdad, y la verdad les hará libres. Venimos trabajando el tema de la mente y cada vez que se ministra una palabra y uno recibe la palabra que se está ministrando, es como que comienza a revolucionarse algunas cosas en el espíritu y en la mente también. Estudiando un poco el tema del hombre tripartito, espíritu, alma y cuerpo, nos encontramos a la vez con divisiones del alma. El alma tiene las emociones, tiene la mente y tiene la voluntad. Pero el espíritu también está separado en tres partes y no lo tengo anotado aquí, ya lo hablé el viernes, y se divide en intuición, en comunión y en... Los vi, ya me ayudaron el viernes. ¿Los qué? No, bueno, lo busco acá. Discernimiento era un agregado, pero tranquilos que lo tengo acá, lo voy a buscar.
Veo que el viernes no se lo reveló carne ni sangre a ustedes. Pero ahí lo busco, porque no lo iba a hablar y lo quiero tocar rápidamente a modo de introducción. Bueno, no quiere aparecer. La conciencia, la intuición y la comunión. Esas son las tres partes, gracias. Vi que de repente te conectaste en el espíritu, ¿no? Decí conmigo: intuición, conciencia y comunión. Son las tres partes que algunos separan del espíritu mismo en nosotros. Y el alma tiene los sentimientos, las emociones, los sentimientos y las emociones es más o menos lo mismo. Las emociones, la voluntad y la mente. Esas son las tres partes del alma. ¿Y dónde está el corazón acá? Porque la Biblia nos dice que sobre toda cosa guardada guardemos nuestro corazón. Y la Biblia dice que lo que el hombre piensa en su corazón, así es él. Entonces, ¿dónde metemos el corazón acá? Y es a modo de introducción de lo que es generosidad, porque cuando hablamos de generosidad a veces queremos tocar el alma, queremos tocar el corazón, y la generosidad no tiene que ver con el corazón o con el alma, porque generosidad es diferente a solidaridad. Hay mucha gente que es solidaria, no es generosa, porque la generosidad tiene que ver con un espíritu impartido en nosotros. Conocemos mucha gente solidaria que da, pero no necesariamente lo hace desde la generosidad. Esto es a modo de introducción y de despertarlos a que comencemos a pensar y ver generosidad. Ahora, el corazón acá no está, o el corazón lo podemos meter en diferentes lugares, pero es para que también lo vayamos masticando y a modo de despertarles algo para que podamos ir construyendo los otros domingos. ¿Dónde metemos el corazón acá? Espíritu, alma y cuerpo. La Biblia también nos dice, Jesús nos dijo: y amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas, con toda tu mente y con toda tu alma. Los veo que no leyeron ese versículo esta semana. Entonces, después 1 Corintios 5:23 nos dice: y vuestro espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles, medio gaucho me salió, irreprensibles hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces nos está hablando de tres partes: espíritu, alma y cuerpo, pero no mete al corazón ahí. Entonces, para que podamos un poquito investigar esta semana, porque lo vamos a ir desarrollando en estos días. Pero vuelvo a la palabra y dice: si permanecen en mi palabra, verdaderamente son mis discípulos, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Hay veces que creemos que al venir a Cristo y al hacer esa famosa oración de aceptar al Señor en nuestro corazón, pero déjame decirte que cada vez que decimos que si vamos a aceptar al Señor en nuestro corazón, estamos teniendo un evangelio antropocéntrico, porque en realidad no se trata de nosotros, sino que se trata de Él. El hombre jamás puede aceptar al Señor si es que el Señor no lo acepta primero. ¿Tan complicado estoy? Si yo decido recibir al Señor con una oración, es porque el Señor me aceptó primero. Nunca nace de mí, siempre nace de Él. Él nos amó primero, por eso nosotros le amamos a Él. ¿Me podés decirme amén a esto? ¿Sí? Cuando te pido el amén no es para quedar contento conmigo mismo en mi orgullo, sino simplemente para ver si lo estamos entendiendo. Entonces, sí reconocemos lo que Él hizo en la cruz, pero en realidad, aunque no hagamos esa oración, si lo reconocemos en nuestro espíritu, obviamente lo confesamos con nuestra boca de alguna forma, Él nos hizo aceptos, por eso murió en la cruz por nosotros. Entonces es importante entender y comenzar a sacar el evangelio del antropocentrismo, o sea, de que el hombre sea el centro, porque nunca fue el plan del Señor que el hombre sea el centro. Siempre Él fue, es y seguirá siendo el centro de todo lo que Él ha hecho y de todo lo que fue creado. De hecho, Él existía antes de que nosotros naciéramos. Él existía antes de que el mundo fuera fundado. Hay una palabra que me la han compartido la otra vez y en algún momento quizás lo hablemos, y habla acerca del antes del Señor. Porque a veces tenemos problemas con nuestro pasado, tenemos problemas con abusos en la niñez, tenemos problemas con situaciones que hemos vivido y decimos, no, con este pasado me cuesta mucho, y ahí se van levantando argumentos, y voy entrando en el tema de hoy, vamos levantando argumentos
y en realidad en vez de ser libres, decimos que somos libres porque hemos aceptado a Cristo en nuestro corazón, pero la verdad que no somos verdaderamente libres. Entonces son argumentos, son ciudadelas, dice una definición, son edificios, son castillos, son cosas que nos vamos levantando en nuestra mente, argumentos que se levantan en contra del conocimiento de Cristo. Y en esta mañana vamos a ir apuntando ahí porque es importante que entendamos que no necesariamente que el hecho estemos sentados aquí, estamos verdaderamente libres. Hay un secreto para estar libre y libre de todo pensamiento que nos acosa, que nos persigue, que nos induce al pecado, y tiene que ver con permanecer en su palabra. Fíjense, si permanecen en mi palabra, verdaderamente son mis discípulos. O sea que hay un nivel de hijo y hay un nivel de discípulo. Acá no dice, si permanecen en mí, serán verdaderamente mis hijos. El tema de hijos no se discute. Él nos hizo aceptos por su sangre en la cruz. Él derramó su sangre, Él murió y somos adoptados, somos afiliados. Hay una filiación del hecho de poder ser hijos, aunque no lo éramos. Él nos hizo uno con Él y hoy somos sus hijos. ¿Cuántos hijos de Dios hay en este lugar? Levanten bien alto la mano. Somos hijos de Él. No podemos tener problema de identidad en esta mañana. Si estamos dudando a ver si somos o no somos hijos, el pecado nunca te separa de ser hijos. Ahora, no por eso tenemos libertad para pecar. Si hemos pecado debemos arrepentirnos, debe haber un cambio en nuestra mente. La definición en cualquier teología, arrepentimiento es metanoia y es un cambio de mentalidad. Si yo estaba aquí, estaba pecando, debo girar y caminar hacia el otro lado con otra mente porque debo dejar de pecar. O sea, debo sacarme eso de encima, debo resolverlo. Entonces, si creo que no soy hijo porque he pecado, tengo un problema de identidad que debo resolver. Justamente lo que nos ministró Mati acerca del hijo pródigo. Igual yo me peleo con ese título del hijo pródigo, porque ahí el tema no está en el hijo, el tema está en el padre. El amor del padre debemos ponerle como título a ese hijo pródigo, ¿no? Porque es más importante la reacción del padre que lo que hizo el hijo. Pero como seguimos siendo a veces antropocéntricos, entonces es más importante el hijo, y no está mal lo que ministró Mati, al contrario, fue tremenda la ministración de Mati. Fue tremendo. Ya Adri nos ministró en la cena, impresionante. Pudimos disfrutar la cena del Señor. Después siguió Mati. Es impresionante como Dios, nos habla. A través de los burros, no, mentira. Impresionante como habló Mati. La ministración de la adoración. Usted puede percibir, hay una libertad en el Espíritu que el Señor está gestando en nosotros y tiene que ver con ser verdaderamente libres. Pero el hecho de que seamos sus hijos, no necesariamente somos verdaderamente libres. Y no necesariamente somos sus discípulos. Una cosa es ser hijos y otra cosa es ser discípulos. Si yo te hago una pregunta en esta mañana, ¿cuántos se consideran discípulos del Señor? ¿Cuántos pueden levantar la mano si quieren y si no, no lo hagan? Otros están así. ¿Le gustó o no le gustó? Están algunos, ¿no? ¿Lo soy o no lo soy? ¿Por qué? Porque si permanecemos en su palabra verdaderamente, somos sus discípulos y recién ahí conocerán la verdad y la verdad les hará libres. O sea que hay un tiempo en donde por más que Cristo en la cruz hizo todo, hay un proceso en mi vida que yo debo vivir para poder ser libres. Y no necesariamente el hecho de haber aceptado a Cristo en mi corazón, ya soy libre. Él hizo todo en la cruz. El tema es que yo necesito irme sacando bagajes, maletas, valijas, mochilas, situaciones en mi vida que son argumentos que se levantan en mi mente en contra del conocimiento del Señor. No hay duda que el Señor hizo todo. No hay duda. Yo creo que Él lo hizo. Pero ¿por qué no podemos vivir una vida de verdadera libertad? Número uno es porque no somos sus discípulos. Y número dos, no permanecemos en su palabra. ¿Qué es permanecer en su palabra? Es meditar en su palabra, es volver a escuchar lo que se predicó un domingo, volver a agarrar el devo que se habla en la semana en los grupos. Por eso trabajamos la palabra que se habla el domingo, que se hable también en los grupos, porque necesitamos que lo que se vaya impartiendo se vaya trabajando para una verdadera libertad.
Si yo hoy tendría que hacer levantar la mano y decir, bueno, la verdad, ¿te sentís libre en todo? No sé cuántos levantaríamos la mano en esta mañana. Ahora, hay un secreto. Si permanecemos en su palabra, ¿quién es la palabra? Abrimos Juan 1:1. En el principio existía el Verbo y el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. El Verbo habla de palabra, el Verbo es Dios mismo. Y después dice que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Juan, el Bautista, el que preparó el camino al Señor, dice cosas interesantes y estaría tan bueno que volvamos a leer Juan con otra revelación. El versículo 2 dice, Él estaba en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres y la luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no lo comprendieron. Entonces, en el principio era el Verbo, la palabra es el Señor mismo. Entonces volvemos al texto. Si permanecemos en su palabra, si permanecemos en Él, en el Señor, en Dios, en Cristo, verdaderamente somos sus discípulos y conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. ¿Saben por qué necesitamos seguir conociendo la verdad? Porque a Cristo nunca se termina de conocerlo. El gran problema que tuvimos muchos de los que estamos aquí, y soy el primero, el creer que lo había conocido. Cuando creemos que ya lo conocemos, entramos en un rango de orgullo espiritual a decir, no, yo ya lo conozco. ¿Qué es lo que conoces del Señor? ¿En qué se te reveló el Señor? Y muchas veces hacemos comparaciones. No, yo lo conozco más que Facu. O lo conozco más que Leandro. O lo conozco menos que Facu. O lo conozco menos que Leandro. Pero ¿cuál es el rango, cuál es la vara con la que medimos de la que decimos que lo conocemos? Hace poco di un ejemplo con respecto al mar, al océano. Usted puede estar parado en Mar de Ajó, puede estar parado en Mar del Plata, puede estar parado en Brasil, recibo esa palabra, puede estar parado en Punta Cana, también la recibo en el nombre de Jesús, puede estar parado en Miami, aleluya. Y son diferentes tipos de mares, pero es agua. Entonces, no se la crea porque va a ir a Mar de Ajó, que usted conoce el mar. Vamos a Punta Cana a ver si conoces el mar. Si alguien tiene el pasaje, invita. Ahí vamos. Entonces hay veces que dijimos que lo conocíamos al Señor estando en Mar de Ajó. Pero el que estaba en Miami te dice, no, yo conozco... Se nos ríe. Yo conozco al Señor diferente. Entonces creímos que lo habíamos conocido, pero en realidad era una gotita de lo que el Señor se te quiere revelar. Levanta tu mano al cielo. Declaramos en esta mañana que no nos vamos a cansar de conocerle y de anhelarle todos los días, porque su inmensidad es tan inmensa que no podríamos en nuestra mente llegar a conocerle, pero le vamos a conocer cada día más. Decime amén para esto. Entonces lo primero que debemos erradicar de nosotros es el orgullo de haberlo conocido. La verdad se sigue conociendo y la verdad nos hará libres. Amén. No estoy enojado. Se me perdió el versículo que quería leer a continuación. 2 Corintios capítulo 10, versículo 4. Ya son 12:30. Porque las armas de nuestra milicia o de nuestra contienda, 2 Corintios 10, 4 y 5, no son carnales, no son armas de carne y sangre, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Es decir, conmigo, poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas.
Tengo una versión media extraña, pero está buena. Dice, por cuanto vamos destruyendo especulaciones o argumentos y todo razonamiento altivo que se levanta contra el verdadero conocimiento de Dios, y poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de Cristo. Vamos a leer este. No está. 2 Corintios 10, 4 y 5. Cuando lo tengas, el de la Reina Valera, lo pones, Emma, por favor. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Cómo se forma un argumento? Y antes de eso vamos a ver qué es lo que significa argumento. ¿Alguien se anima a definir argumento? Veo que están inspiradísimos hoy. Es más que eso. Gracias por decirlo igual, pero es más que eso. Un argumento es una unidad de razonamiento en la cual uno o más oraciones, o sea, expresiones se ofrecen como apoyo para demostrar una afirmación. O sea, es algo que yo voy a validar de algo que yo creo, de un conjunto de ideas. Entonces tengo un argumento. Otra definición. Y esta no me gusta, voy a otra. La razón ofrecida para demostrar o refutar una tesis. Por cada argumento se requiere aportar una prueba, cifras, datos, hechos, ejemplos, definiciones. Acá lo veo a Diego, tenemos abogado, así que tengo que hablar bien de lo que es un argumento. Entonces, en nosotros se van levantando argumentos que muchas veces sirven para excusas o para justificar cosas que vamos viviendo. En el libro El campo de la batalla de la mente, de Joyce Meyer, que lo vengo recomendando desde que empezamos el tema, lo vengo recomendando tanto que lo tuve que leer. Entonces lo comencé a leer esta semana. Y me llamó la atención de cómo se van formando argumentos. Y nuestro argumento tiene que ver con nuestro pasado. Nuestro argumento que se va levantando en contra del conocimiento de Dios tiene que ver con cosas que hemos vivido y de hecho con cosas que han vivido hasta nuestros padres. ¿Por qué? Porque han formado una cultura en nosotros. Entonces nosotros hoy defendemos alguna forma de pensar en base a cómo hemos sido formados y cómo hemos crecido y cómo se nos ha enseñado. Pero hay veces, creo literalmente, que nuestra cultura no tiene nada que ver con el conocimiento de Dios, sino que debemos conocer su palabra y debemos derribar todo argumento que se levanta en contra del conocimiento de Dios. Les quiero leer alguna frase para que ustedes se entusiasme a comprar el libro. Y en 10, 15 minutitos estoy terminando. Yo tengo 11:15. Escuche esto, es un relato que quizás algunos se puede identificar. Es de María y su esposo. Desde el lado de María y su esposo, dice Juan, pero para que nadie se siente identificado con el nombre vamos a poner Ernesto. María y Ernesto no estaban disfrutando de un matrimonio feliz. Hay conflictos o había conflictos en ellos todo el tiempo. Ambos están enojados. Estoy tratando de traducir porque, por ejemplo, en vez de enojados dice enfadados. Entonces estoy traduciendo al argentinismo, ¿sí? Ellos están enojados, amargados y resentidos. ¿Hay alguien enojado en esta mañana? ¿Hay alguien amargado? ¿Hay alguien resentido en esta mañana? Claro, no vamos a levantar la mano en estas cosas, pero déjeme decir, va a ver cómo la Biblia a esta le va a tocar en esta mañana. Ambos están enojados, amargados y resentidos. Tienen 2 hijos que no se llaman Lucio y Zoe, que se están afectando por diferentes situaciones. El conflicto se está reflejando en su rendimiento escolar y en su conducta. Uno de los hijos presenta problemas estomacales causados por los nervios.
El problema de María es que no sabe cómo permitir que Ernesto sea la cabeza de familia. Ella es mandona, quiere tomar todas las decisiones, manejar el presupuesto, disciplinar a los hijos, quiere trabajar para tener su propio dinero. Es independiente, aunque es hincha de Boca, gritona, exigente y regañona. Me gustó esta palabra. Medio que no entra. O sea, nosotros a una esposa o a alguien le decimos, vos sos regañona. Pero quizás en Centroamérica se puede usar, tú eres regañona, ¿no? Se usa en Venezuela, ¿no? ¿Sí? Bueno, es para usted esto entonces. Ahora, puede que estés pensando, lo que necesita es conocer a Jesús. Lo que necesitan estos dos es conocer a Jesús. Déjame decirte algo, ya lo conocen. María recibió a Jesús como su Salvador hace 5 años. 3 años después que ella y Juan se casaran. ¿Me querés decir que no ha habido un cambio en María desde que recibió a Jesús como su Salvador? Sí, ha habido un cambio. Escuchen bien esto. Ella cree que irá al cielo a pesar de que su mala conducta le hace sentir condenación constante. Ahora tiene esperanza. Antes de que conociera a Jesús se sentía desdichada y sin esperanza. Ahora solo se siente desdichada, porque esperanza tiene. María sabe que su actitud está mal, ella quiere cambiar. Ha recibido consejos de varias personas y se presenta en casi todas las filas de quienes piden oración para vencer la rebelión, la falta de perdón, el resentimiento y la amargura. ¿Por qué no ha podido mejorar más? Y en Romanos 12:2, que es el versículo lema, sin haber leído a Joyce Meyer, dice, porque la Biblia nos dice, no se adapten a este mundo, no se conformen, no se adapten a costumbres externas y superficiales, sino transfórmense mediante la renovación completa de nuestra mente. María tiene fortalezas en su mente, han estado allí durante años, ella ni siquiera sabe cómo llegaron allí. Entiende que no debería ser rebelde, dominante, regañona, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no sabe qué hacer para cambiar su naturaleza. Pero ¿no tiene una nueva naturaleza desde que llegó a Cristo? Parece que simplemente reacciona en ciertas situaciones en una manera impropia, porque no puede controlar sus actos. El versículo que dice Pablo, porque el mal que está en mí, no hago lo que quiero, ya me lo voy a acordar. Lo que estoy haciendo no lo quiero hacer, sino que lo hace el mal que mora en mí. Ahí tenemos una perfecta excusa para echarle la culpa a algo de nuestros actos. Y debemos hacernos cargo de nuestros actos. Ahora, el tema es que María no puede cambiar su carácter. María no puede controlar sus actos porque no controla sus pensamientos. ¿Recuerdan el versículo? Que cambiemos nuestra forma de pensar para... Vuelvo de vuelta. Cambiemos nuestra forma de pensar para que cambie nuestra forma de actuar. Entonces, el problema de esta mujer es que no cambia su forma de pensar. María no puede controlar sus actos porque no controla sus pensamientos. No controla sus pensamientos porque hay una fortaleza en su mente que el diablo levantó en su vida. Entonces, como tiene argumentos, piensa de una forma y actúa de la forma que piensa. No la voy a hacer muy complicada con esta mujer. Ay, se me fue. No es esto. Vamos por el lado de Juan o Ernesto. El otro lado de la historia implica a Juan. Él también ha tenido problemas, o Ernesto, que son factores contribuyentes a la situación que él y María enfrentan en su matrimonio, su hogar y su familia. Ernesto debería haber tomado su posición como cabeza de familia, no como el macho de la casa, sino como cabeza de la familia, ser el sacerdote o el apóstol del hogar. Dios lo ha destinado para eso. Juan también nació de nuevo y sabe cuál es el orden adecuado para la vida familiar. Sabe que no debería permitir que su esposa
maneje su casa, pero no por una cuestión machista, porque acá van a saltar unas ideologías, van a saltar algunas cosas. Más vale no pelearnos aquí, por favor. Pero estoy hablando del orden del Señor en cuanto a cabeza, y creo que entendemos eso, y si no, después lo explicamos mejor. Sabe que no debería permitir que manejen su vida y su casa. Sabe todo, pero no hace nada al respecto, excepto sentirse derrotado, mostrarse retraído y refugiarse en la televisión y los deportes. Él se está escondiendo de su responsabilidad porque odia las confrontaciones. Prefiere adoptar una actitud pasiva, pensante, o pensando, bien, si dejo todo así quizás se resuelva por sí solo. O inventa excusas para no actuar diciendo, oraré por esto. Y orar está bien, pero no toma decisiones. Y el no tomar decisiones tiene que ver con evadir responsabilidades. Si usted se compra este libro, y no me voy a tener más en eso ya, cuenta la historia de María y cuenta la historia de Ernesto, de Juan. El por qué llegaron a formar su carácter de esa forma. Y tiene que ver con su hogar. Tiene que ver con lo que vivieron en base a cómo fueron formados. Entonces, ¿es posible que nuestra verdadera libertad no la podamos vivir por donde hemos sido formados? Sí, es probable. Es probable que hoy no pueda estar totalmente libre porque hay cosas que no he resuelto. Sí, es probable. Pero déjame decirte en esta mañana que si decidís permanecer en su palabra y ser su discípulo, Él te hará verdaderamente libre. Yo describí esta situación porque me llamó la atención, y si vemos, describe el padre que tuvo María y describe el padre que tuvo Juan o Ernesto. Entonces nos damos cuenta cómo quienes nos impartieron en nuestra educación no lo hicieron todo mal, tranquilos. Tus padres no hicieron todo mal. Pero ya es tiempo de dejar de echarle la culpa a nuestros padres o a tus padres y hacernos cargo, hacernos responsables y resolver todo argumento que se levante en contra del conocimiento del Señor. Quiero hacerte pensar en esta mañana y quiero desafiarte a vivir una vida plena en el Señor. Normalmente lo que nosotros vamos a impartir sobre nuestros hijos, también va a llegar el día a ellos que tendrán que romper algunos argumentos de cómo nosotros los educamos, porque el Señor hará algo nuevo en sus mentes y en sus corazones, porque como dice este programa, nosotros también nos equivocamos. Ninguno de los que estamos en este lugar le deseamos a nuestros hijos que repitan errores nuestros. Pero el tema es que con el tiempo son argumentos que se van levantando en su mente porque el enemigo trabaja en su pensamiento. Y si no trabajamos con esos argumentos, serán algo que no permita que el conocimiento del Señor crezca en nosotros. Vamos a tener un mes de generosidad. Vamos a tener un mes donde la mente va a seguir trabajando en nosotros. Pero lo que puedo decirte es que debemos cada día ser llenos del Espíritu, dejar que la vida del Señor crezca para que de esa forma los argumentos puedan ser derribados. Nunca podremos destruir argumentos con nuestras propias fuerzas. La palabra de Dios nos dice que no es con fuerza, sino con su Espíritu. No es con fuerza, sino con su Espíritu. Entonces, levantamos argumentos, y de hecho levantamos argumentos y pensamientos antes de venir a una reunión. Cuando nos vamos de esta reunión, levantamos pensamientos cuando vamos a leer. Es impresionante cómo nos distraemos cuando vamos a leer. Yo no sé si a usted le pasa, pero a veces nos ponemos a leer una hoja de la Biblia, otra hoja, o leemos algún libro y por ahí no marcamos, pero seguimos leyendo. Después lo cerramos y cuando volvemos a leer, vamos y nos encontramos con que no sabemos dónde leíamos porque no nos acordamos lo que hemos leído. Distracciones que hacen que no podamos concentrarnos
para ver lo que el Señor nos está hablando. Hay una palabra en la Biblia que dice que debemos meditar de día y de noche en su palabra. Meditar de día y de noche en su palabra. Ahora, ¿meditar qué es? Es decir, el Espíritu del Señor está sobre mí, me ha ungido. Amén, aleluya. Señor, gracias porque me has ungido y porque en mí está tu Espíritu y porque tengo la vida del Señor en el nombre de Jesús. Gracias, amén. Eso es meditar. Eso es leer un versículo y seguir la vida. Meditar su palabra es separarte tiempo para meditar en su palabra. Es ahí donde comenzamos a derribar argumentos, porque la palabra ahí comienza a trabajar en nosotros y la palabra es Cristo mismo y ahí comienzan a derribarse argumentos. El tema es que no le damos tiempo para meditar la palabra. Y alguno me puede decir, pero no hay tiempo. Ese es el problema. No podemos derribar argumentos porque nuestras fuerzas jamás lo vamos a hacer. Por eso seguimos con situaciones de antaño, de abuelos y tatarabuelos, y le echamos la culpa a eso, de no derribar argumentos de todo pensamiento o de todo conocimiento que se levanta en contra del conocimiento de Dios, todo pensamiento. Entonces los argumentos están, los edificios están, las aldehuelas están, las ciudadelas, están, aldehuelas es otra cosa, las ciudadelas están, pero no se derriban y nosotros le oramos y reprendemos. El tema es que el secreto está en que la palabra crezca en vos. Tenés que hacerte tiempo para meditar en su palabra de día y de noche. Si te está tocando este tema, agarrate 2 Corintios capítulo 10 y léelo una vez y separalo. El viernes le decía a los jóvenes, vamos a separarlo en partes. ¿Podés poner el 2 Corintios 10 de vuelta? Y ya voy cerrando. O sea, nosotros no podemos leer este versículo así, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. No, si vas a meditar en la palabra, tenés que agarrar y decir, porque las armas de nuestra milicia no son carnales. Hasta ahí. Y comenzamos a desarrollar, a buscar qué significa milicia. No, sí, milicia ya sé lo que es. No, fíjate qué es lo que significa milicia. ¿Qué es lo que significa que no son carnales? Hoy tenemos acceso a diccionarios, en Google y si no, compralos que también nos venden, pero poder meditar en su palabra. Y es posible que puedas estar una semana, porque a veces nos pasa a los que predicamos esto, los que enseñamos, una semana con ese versículo desarrollando, 10 minutos acá, 10 minutos allá, meditando en su palabra, comiendo su palabra. De esa forma vamos a derribar todo argumento que se levante en contra del conocimiento de Dios. Decime amén a esto. El tema es que si vos decís, bueno, pastor, óreme para derribar todo argumento. No funciona así. Es posible que mágicamente, es posible que milagrosamente el Señor lo haga una vez. Pero si no cambian tus pensamientos, tu forma de actuar va a volver a la misma forma. ¿Se acuerdan lo que les dijimos un día que traje los Power? Que es posible que alguien venga con espíritu de pobreza y reprendamos el espíritu de pobreza, creemos en eso y los demonios salgan, pero si no cambiamos nuestra forma de administrar, nuestra forma de pensar y nos compramos, si no tenemos para comer, para 2 kilos de papa, nos compramos un celular de 20 lucas, no es un problema de demonios, un problema de mala administración. Entonces tenemos que cambiar nuestra forma de pensar para que cambie nuestra manera de actuar. Pero claro, es más fácil pedir oración. No tengo nada en contra de orar por nadie. Pero el problema no radica en que alguien te ore. Quizás cuando seas niño y recién hayas llegado al camino del Señor, sí funciona así, porque el Señor abre los mares y si los mares no se abren, camino sobre el mar y si me ahogo viene el Señor y me levanta. Pero después las cosas no funcionan por oración de los demás. Hay una madurez espiritual que debe crecer en nosotros y que nosotros, dándole lugar a la palabra, meditando en su palabra de día y de noche, dice la Biblia. Alguno me puede decir, pero claro, no, pero vos porque tenés tiempo para estar en la oficina, pero yo estoy trabajando todo el día. Mirá, si no tenés tiempo para separarte, aunque sea 10 minutos para meditar en su palabra, vas a estar muriendo espiritualmente pronto. Te conviene meditar en su palabra. Cuidemos nuestro corazón porque de él mana la vida. Si la economía, si los problemas familiares, si las crisis con nuestros hijos, si la economía, si algo nos está llevando a que no meditemos, el plan del enemigo se está cumpliendo al 100% porque no estás meditando en su palabra. Y si permaneces en su palabra, serás sus discípulos y serás verdaderamente libre. El tema es que nos distraemos, nos salimos, nos apartamos, nos dormimos.
Hay gente que y esto es una recomendación muy fuerte, si algún día tenés insomnio, ponete a orar. Vas a ver cómo te dormís a los 2 minutos. No tomes pastillas, ponete a orar. Te dormís. Santo remedio. ¿Por qué? Porque el enemigo justamente sabe que la oración, la palabra son armas con las que militamos, que no son carnales, sino son poderosas en Dios para derribar todo argumento que se levante en contra del conocimiento de Dios. Pero ¿qué pasa? No tenemos tiempo. Si yo hoy hago una encuesta en este lugar, aquí, sin poner nombre y apellido, nos sorprenderíamos del poco tiempo que le dedicamos a la palabra y a la oración. ¿Y qué dijeron los apóstoles? Ustedes vayan, pero es necesario que yo permanezca en el ministerio de la palabra y la oración. La oración y la palabra tienen que ver con un ministerio que no es para unos pocos, sino que es para todos. Te puedo asegurar, yo el otro día los desafiaba a los jóvenes que están en una etapa de parciales. Y excepto teología, en licenciatura en teología no tengo una carrera de abogacía, no tengo una carrera de contador. Y sé la presión para aprobar los parciales. Pero yo los desafiaba y estoy esperando testimonio de aprobación, no de desaprobación. Si llegamos a separar, aunque sea 10 o 15 minutos, sacando al estudio de lo que vos estás estudiando, te puedo asegurar que el Señor va a redimir tu tiempo y cuando vayas a estudiar, tu mente va a estar más despejada y vas a acordarte mejor de lo que estás estudiando. Decime amén a esto. Y si no me crees, probá con el Señor. Probá con Geniol. Me acordé de un chiste de alguien que está acá que siempre me lo dice. Y se los cuento para cerrar. Hablando de examen. Primer acto, Lito se saca un 10. Segundo acto, Lito se saca un 10. Tercer acto, Lito se saca un 10. ¿Cómo se llama la obra? No, genio Lito. Mejoralito era 0, 5 y 10. Bueno, se asustaron algunos. Parecía endemoniado el misio como gritó. Vamos a ponernos de pie. Bueno, para los que no lo escucharon, a genio Lito. Me saqué en todo un 10. ¿A qué voy con esto? Era para sacar algunos argumentos que necesitamos estar muy serios cuando vamos cerrando un mensaje, ¿no? Yo te desafío a vos que estás estudiando esta semana y que tenés parciales a full, a aquellos que están estudiando y a algunos, no sé si lo digo o no lo digo. Dejo de congregarme como un mes para rendir los parciales. Yo te puedo asegurar que si pones en orden, y no estoy diciendo que no estudies, anhelamos y deseamos profesionales en este lugar que puedan estar en lugares claves. Pero cuando lo que vos estás estudiando de a poquito comienza a sacarte cosas fundamentales en tu vida, a la larga se corrompen. Porque si no tenés tiempo ahora que estás estudiando, te puedo asegurar que cuando estés trabajando y tengas una familia y tengas hijos, tampoco vas a tener tiempo. Si no estableces un orden en tu casa, en tu vida, hoy no lo vas a lograr el orden el día de mañana en tu casa. Es una cuestión de argumentos que se levantan. No, si separo 10 minutos para el Señor, no, 10 minutos, ¿sabes lo que puedo estudiar? ¿Sabes lo que el Señor puede hacer con tus 10 minutos? Puede poner un bollito, tirarlo porque te embota la mente y no estudias nada. No seamos cabezones, todo es de Él, depende de Él y es para Él. Y en Él todos subsistimos y estamos. Y Él sustenta todas las cosas por su palabra. Si comemos su palabra, te va a ir mejor en la facultad, te va a ir mejor en el trabajo y hasta vas a vender mejor. ¿Cuántos me dicen amén a esto? El tema es ¿qué hacemos? Dejamos de orar y dejamos la palabra porque no vendemos. Y estamos preocupados. Oh, Señor, toca al que vende. Toca al que vende ahora. Padre, toca al que entra, toca. Toca para Benedetto, toca para Enzo Pero. O sea, a veces relatamos partidos de fútbol orando. Tenemos la mente embotada. Y en esto, jóvenes que estudian y personas que trabajan y que tienen empresas o que son empleados, en esto también es acomodarse al sistema de este mundo. Si no tenemos en claro desde nuestra adolescencia y de nuestra juventud de que no podemos transar el tiempo de meditar su palabra, cuando nos casemos no vamos a tener tiempo para congregarnos. Cuando tengamos los hijos nos van a tener tanto tiempo y nos van a absorber tanto que no vamos a tener tiempo para congregarnos. Y no te digo para orar. Argumentos. Que a veces atrás del estudio
atrás del trabajo, a través de la paternidad, a través de la maternidad, a través del ser responsable del hogar, nos escondemos. Es posible que muchos varones, cabezas del hogar, estén en sus casas acá, que por la responsabilidad de trabajar tanto no tienen tiempo para orar con sus hijos y con sus esposas. Argumentos. Te estás acomodando a este sistema que te está ganando no solamente te está ganando en el cansancio corporal, sino que se está metiendo en la familia. Y en cuanto menos te des cuenta, vas a comenzar con diferentes crisis. El Señor nos está llamando a un orden, porque generosidad, cerrando la mente y abriendo generosidad, tiene que ver con dar. Y dar es tiempo. Si nosotros no estamos dispuestos acá, porque nos hemos escondido, y ya cierro, detrás del Cristo en mí, Él hace todo. Si ya no es mi naturaleza, Él es el Señor, entonces Él ora por mí, Él adora por mí. Hemos mal entendido la palabra. Si nosotros no alimentamos la naturaleza del Señor, no ora Él y no va a hacer nada a Él. Nuestra responsabilidad en el Señor es que Él crezca a través de meditar en su palabra, de comer de Cristo, y de la única manera que yo como de Él es sentándome y primero cocinando. Yo como de Cristo, Él es el pan. Sí, pero primero hay que cocerlo, ¿eh? Primero hay que hacerlo. Hay que comprar la harina y eso requiere tiempo. El aceite, el agua, amasar. Lo que pasa es que los argumentos nos llevaron a una cultura light en donde en McDonald's es todo rápido. Es comida chatarra, pero es rápido. Pero no sabes qué rico es, pero es comida chatarra. Seguí comiendo McDonald's todos los días y te veo en 10 años. Sí, te veo. Venas tapadas, sobrepeso. Espíritu, alma y cuerpo. Espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y no estoy enojado. ¿Cuántas veces hemos cantado, ya no soy esclavo del temor? Yo soy hijo de Dios. No hay nada más indignante que todos los domingos tener que ministrar lo mismo. Cosas que no hacemos acá. Porque tenemos gente madura que medita la palabra, que come del Señor, come de su palabra y en base a lo impartido arregla lo que tiene que arreglar. Yo declaro que habrá jóvenes en este lugar llenos del Espíritu Santo que tendrán prioridades, pero Él será la prioridad de todo, porque Él es todo en nuestras vidas. Él es todo en nuestras vidas. Él es todo. 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 En el Espíritu puedo ver desórdenes y descuidos. Desórdenes y descuidos. Desórdenes y descuidos. Hay gente que se ha identificado con lo que hoy leí en cuanto a funciones dentro del hogar. Y ya a lo mejor se te ha aconsejado en aquella congregación, en la otra congregación, y los problemas siguen. Porque el cambio de congregación no resuelve problemas internos. Si el Señor te mueve, por favor, movete de congregación. Pero los problemas que no se resolvieron aquí te seguirán. El moverse de país, y no estoy en contra de los que se mueven de países, por favor, entiendo la crisis que se está viviendo. Pero si los que han venido al país o los que hemos venido de otras provincias, porque yo vine de otra provincia, hemos tratado de salir para escapar de problemas que allí teníamos, esos problemas han venido con nosotros porque más allá de lo externo hay problemas internos que debemos resolver. Ayer hablábamos con alguien en una visita a Saladillo que hicimos con Adri, exclusiva y ministerial, aunque me traje un lechón. Pero fue exclusivamente ministerial el viaje, de verdad se los digo. Hablamos con algunas personas, decían, no puede ser una válvula de escape, no puede ser una opción lo que vos estás diciendo. La opción no es abandonar todo, no se trata de dejar para resolver situaciones. Entiendo que hay momentos en que uno debe hacer un parate, pero en ese parate debe resolver.
Espero que no dejes tu carrera para tener tus tiempos de oración. Por Dios, debes tener tu carrera, tu estudio y tus tiempos para meditar en la palabra. ¿Cuántos me dicen amén a esto? Porque se trata de orden, se trata de prioridad primero acá. Primero acá. El otro día en Chaco decía que a veces decimos, no, vamos a dominar el mundo, como decía el otro día, ¿no? Vamos a ir a las naciones. Y sí, yo creo, hay un proyecto de la PET para el 2020 que de aquí saldremos equipos a diferentes naciones. En la que yo participé se afectaron 206 naciones en el 2015. 203, perdón. La idea en 2020 es afectar 406 ciudades. De aquí saldremos equipos a diferentes naciones del mundo. Yo lo sé, o sea, lo vi en el espíritu. Eso no. El proyecto de la PET fueron 203 naciones que se afectaron en 2015. Ahora la idea es hacer el doble. No solamente un lugar, a diferentes ciudades de una misma nación inclusive. Ahora, por favor, no intentes conquistar el mundo ni afectar a otra nación cuando no te haces la cama en tu casa a la mañana. Cuando ves un papel en el piso y lo pasás y decís que lo barra protocolo. Argumentos. Ese es el día a día. ¿Qué es Cristo en nosotros? Es esto, señores. Ver un papelito, levantarlo. Es tener un papelito, no tirarlo. Es saber que estás excedido de peso, ir al médico para que te dé una dieta correspondiente. Eso es Cristo en nosotros. Justamente ayer uno de los temas que ministrábamos era todo ministerio y todo. Ahora cuando empezamos a hacer preguntas puntuales de la vida de ellos, en lo diario, nos dimos cuenta que Cristo estaba en la iglesia. Pero hay una vieja canción que dice, llévale a la fábrica donde trabajas. Al mercado del pueblo, al chino sería hoy, ¿no? Vamos a modernizarnos. Pero ¿qué pasa? Separamos. Yo voy a la iglesia a recibir. Número 1, no venís a la iglesia, somos iglesia. Y número 2, no tendrías que venir a recibir. Si hay generosidad en tu vida, deberías venir a dar. Gracias por el amén. Es algo que hay que trabajar. Por favor, vení el domingo que viene que vamos a continuar. Voy a estar más simpático el domingo que viene. Y voy a tener testimonios de personas que dijeron, sí, me hice cargo en esta semana y oré con mi familia. Hace 700 años que no oraba. Con Matusalén oré la última vez. Gloria a Dios. Vamos a escuchar esos testimonios porque todo argumento caerá en el nombre de Jesús, pero por decisiones que vayamos tomando, no por oración del prójimo. Si querés te reprendemos y te hacemos la tocadita. Acá, taca. Toque, toca. Si querés sí, pero hay decisiones internas fuertes que hay que tomar. Para que cambie tu forma de actuar, debe cambiar tu forma de pensar. Ni vamos a terminar cantando. Y levanta tu mano. Señor, declaramos en esta hora que realmente seremos confrontados con tu palabra. Declaramos que vamos a gobernarnos nosotros, que sabremos tender nuestra cama. Señor, que nos levantaremos correctamente, que nos sabremos cepillar bien los dientes, que sabremos tener un buen aseo personal, que sabremos amar a nuestro cónyuge como Cristo amó a la iglesia. Señor, declaramos que estamos en un proceso de formación, que no somos perfectos. Señor, nos comprometemos a meditar en tu palabra de día y de noche, separar tiempos porque los necesitamos. El Cristo que está en nosotros ya conoce toda la palabra, pero necesitamos que el Cristo que está en nosotros aflore, salga y viva con nosotros, en nosotros y a favor de nosotros. Señor, oramos que esta semana será una semana de desafíos, derribando todo argumento que se levante en contra del conocimiento de Dios. Declaramos que como matrimonio oraremos juntos y leeremos la palabra, aunque sea 10 o 15 minutos cada día, que oraremos por nuestros hijos, hablando lo que tú dices de nuestros hijos, lo que vos decís de nuestros hijos y no lo que nosotros decimos de nuestros hijos. Señor, declaramos que por más que tengamos un montón de actividades, un montón de trabajo, quizás viajes, quizás problemas económicos, nada de eso nos va a desenfocar a meditar en tu palabra. Señor, declaro en los jóvenes que van a hacer esto, que rendirán muy bien sus exámenes, Señor. Declaramos que les va a ir bien, porque te van a demostrar que aunque están cargados de situaciones, vos seguís siendo el primero, el único en sus vidas, y por quién viven, para quién sirven, a quién sirven, y porque te aman con todo su corazón, accionarán en esta hora. Señor, declaramos matrimonios fuertes en esta hora, declaramos hijos fuertes, declaramos cabezas del hogar fuertes, declaramos mujeres sensibles al Espíritu. Señor, declaramos que los dones siguen funcionando en nuestras casas, declaramos hombres y mujeres proféticos, declaramos hombres y mujeres, Señor, con dones para poder ministrar tu palabra, para poder ministrar un hogar, para ser buenos administradores de las finanzas
y para ser buenos administradores a la hora de ser generosos. Señor, derribamos todo argumento que se levanta en contra del conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Ahí está el secreto, todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. En esto pensad, todo lo justo, todo lo honesto, si hay virtud alguna, en eso vamos a pensar en esta semana. Cancelamos, Señor, y declaramos que no tendremos pensamientos de mal, sino pensamientos de bien, porque pensaremos con tu mente, con la vida de Cristo en nosotros. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén.